Y ese segundo periodo de los sistemas educativos tiene su transición hacia un tercer periodo, que es en el que estamos en la actualidad. Y eso se produce fundamentalmente a finales del siglo XX. Estamos hablando de periodos, permítanme este inciso, que no son idénticos en todos los países, son grandes periodos, pero lógicamente en cada país el desarrollo es distinto. Pero este tercer periodo al que estamos asistiendo en la actualidad es un periodo que algunos han llamado de crisis de los sistemas educativos nacionales. No sé si decir de crisis o de replanteamiento, pero lo cierto es que esos sistemas educativos que se crearon para nutrir el Estado-nación, que fueron constituyendo unos sistemas formales, por tanto, de aprendizaje en la escuela, en el instituto, en el colegio, en la universidad, o sea, en las instituciones formales de educación, y que además ocupaba un periodo de la vida, pues hoy en día se ha planteado la necesidad de concebirlo de otro modo. Y en los sistemas educativos hoy en día se han replanteado todos estos aspectos. En primer lugar, los estados ya no son estados-nación como se concibieron en el siglo XIX. Hoy en día estamos hablando de procesos de integración supranacional mucho más importantes. La Unión Europea es un ejemplo claro, el Mercosur es otro ejemplo claro. Cada vez hay más organizaciones supranacionales que de un modo u otro condicionan la vida de los estados. Por tanto, la educación ya no es solo un instrumento para la construcción del Estado-nación, sino también de una ciudadanía que tiende a ser universal. Por tanto, hay un proceso, algunos dicen de convergencia, no porque los sistemas educativos vayan a ser idénticos entre sí, pero sí de por lo menos demandas iguales, de necesidad de que consigamos objetivos parecidos, de que formemos a nuestros jóvenes de una manera similar y todos miramos, con perdón de la expresión, con el rabillo del ojo, a qué hacen nuestros vecinos para ir en una dirección parecida. No digo que sea para ir a unas estructuras idénticas o comunes, pero sí marchar en un sentido convergente. En segundo lugar, se concibe que la educación ya no es algo solo de un periodo de la vida. Uno no termina de formarse a los 16, 18, 20 o 25 años, sino que se sigue formando siempre. Por tanto, ya hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y por tanto, si hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, eso tiene dos implicaciones. Primero, que la educación inicial, la que se recibe en las instituciones educativas, es importante, pero no es la única educación. Hay que seguir montando sistemas a lo largo de la vida y después. Y, por tanto, hay que montar sistemas que permitan caminos de ida y vuelta de la formación al trabajo, del trabajo a la formación, etc. Y, por otra parte, además, eso quiere decir que ya no solo son las instituciones educativas formales las que transmiten educación, sino que se puede aprender de muchas maneras. No decimos educación a lo largo de la vida, sino aprendizaje a lo largo de la vida. Y, por tanto, los sistemas educativos actuales lo que se plantean es, bueno, ¿cómo montamos un sistema que permita seguir aprendiendo? Por tanto, no solo cómo ir a una escuela y luego a un instituto, luego a una universidad, sino, bueno, ¿y qué más vías? ¿Y qué vías hay formales, semiformales, informales, de distinto tipo para seguir aprendiendo? Eso ha obligado a redefinir qué es lo que entendemos como educación básica, esa educación que reciben todos, normalmente, ahora ya, por lo menos durante 8 años, de los 6 a los 14, y cada vez de manera más general, de los 6 a los 16, son 10 años de formación inicial, bueno, que es lo que queremos que los jóvenes a los 16 años sean capaces de hacer, sepan, sean capaces de aplicar, sean capaces de desarrollar a lo largo de su vida posterior, y por tanto la educación básica se redefine y se redefine la educación secundaria y, en consecuencia, la educación superior. Aquí ha habido influencias de mucho tipo, unas que se pueden interpretar de manera positiva y otras que se pueden interpretar de manera negativa. Los avances de la sociedad, los avances económicos, el avance de las nuevas tecnologías, lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, pero también otros dirán sí, pero también las tendencias neoliberales, que también han influido y no siempre positivamente, y es verdad, pero lo cierto es que los sistemas educativos se encuentran hoy en día sometidos a unas presiones de cambio que hacen que algunos hayan hablado de crisis de los sistemas educativos. Y esa es la situación en la que nos encontramos y la que enlaza con lo que yo voy a tratar a continuación, que es, bueno, y los sistemas educativos que han llegado a esta situación, qué perspectivas tienen hacia adelante y cómo deberían marchar. En esta nueva situación de los sistemas educativos, en esta nueva tendencia histórica, digamos, el momento en que nos encontramos con unos sistemas educativos sometidos a una discusión y a un replanteamiento, pues no es extraño que haya surgido un interés por volver a insistir en la comparación de los sistemas educativos.
Bueno, la educación comparada, la comparación en educación es algo que es muy antiguo. Desde comienzos del siglo XIX pues, surgió el interés por comparar los sistemas educativos y hubo pues, grandes viajeros que fueron de unos sitios a otros, que trasladaron de unos países a otros, ¿qué es lo que están haciendo allí? Y entonces en un país se replanteaban, pues mira esta idea que surge, bueno, esto fue surgiendo de una forma natural y se fue estructurando hasta dar lugar a lo que hoy en día es la educación comparada. Por tanto, no es algo nuevo, pero lo que hoy en día está ocurriendo es que en esta tendencia de internacionalización, de convergencia de los sistemas educativos, de preocupación por la aportación que hacen los sistemas educativos al desarrollo, y no solo al desarrollo económico, sino al desarrollo social de los pueblos, pues lógicamente la pregunta de qué es lo que están haciendo otros y qué resultados les están dando, pues es importante. Los comparatistas dicen que no hay que creer que las innovaciones educativas se puedan simplemente trasplantar de un país a otro. Pero lo que sí se puede es, digamos, aprender de ellas para incorporar aspectos en el desarrollo del sistema educativo que pueden contribuir a su mejora. Y esto es lo que hoy en día está interesando más y cada vez hay más países inmersos en esta tendencia, utilizando esta aproximación. Entre las grandes operaciones de comparación que hoy se están haciendo en los sistemas educativos, yo quiero señalar tres, porque me parece que tienen especial relevancia y porque son de ámbito amplio. Hay alguna más específica y luego mencionaré alguna concretamente del ámbito iberoamericano, pero como hay alguna sesión específica dedicada a los sistemas educativos iberoamericanos, pues yo no me voy a centrar tanto en ellos. Una de las organizaciones que más temprano se preocupó por comparar los sistemas educativos fue la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hace ya más de 10 años, a mediados de los 90, puso en marcha una operación bastante ambiciosa, que era la creación de un sistema de indicadores internacionales de la educación. Bueno, la OCDE, para quien no la conozca, es una organización que agrupa a los países más desarrollados. Si ustedes quieren, utilizando una expresión en fin, de andar por casa, dice es un club de países ricos, esos países más desarrollados. Del área iberoamericana, entendido no solo latinoamericana, sino iberoamericana, hay 3 países miembros, que son México, Portugal y España. Hay países que participan en algunas otras operaciones, mencionaré el estudio PISA, hay bastantes países latinoamericanos que sin ser miembros de la OCDE participan en PISA, pero no en el proyecto de indicadores internacionales de la educación, aunque tiene cierta conexión con UNESCO y eso hace que haya datos de los que se obtienen ahí que sean difundidos en informes de UNESCO en los que sí hay participación latinoamericana más amplia. Bueno, el proyecto de indicadores internacionales de la educación lo que pretendía era encontrar un conjunto de indicadores que permitiesen conocer cómo funcionan los sistemas educativos, pasando de lo que tradicionalmente manejábamos como estadísticas a lo que hoy en día se maneja como indicadores. Un ejemplo muy claro para entender la diferencia. Si decimos que en un país hay 3 millones de estudiantes en la educación secundaria inferior, bueno, pues eso a alguien del país que tenga la información previa le dice algo, al que no le dice mucho. Pero si decimos que un país tiene asistiendo a educación secundaria inferior un 80 o un 90 o un 100% de sus jóvenes, eso sí que nos dice a cualquiera fácilmente qué es lo que está pasando. Quiere decir, lo han conseguido universalizar o no lo han conseguido, están cerca o están lejos. Por tanto, la transformación de estadísticas en indicadores fue un proceso importante que llevaron a cabo entre la OCDE, la UNESCO y la Unión Europea para construir este sistema y a partir de ahí lo estamos utilizando en todos los países. Igual que hablamos de que si el IPC, el índice de precios al consumo, ha subido un 2%, o si todos decimos que la inflación es de no sé cuánto, o si todos decimos que el PIB es de no sé cuánto, y todos lo entendemos, pues en el mundo educativo empezamos a entender mucho más fácilmente qué significa la esperanza educativa, es decir, un joven que hoy entrase a los 5 años, ¿cuántos años va a estar de media escolarizado? O todos entendemos lo que es una tasa de repitencia, de repetición, o todos entendemos lo que es la idoneidad escolar, y es los alumnos que llegan a determinado grupo en la edad que les corresponde, o todos entendemos lo que es una tasa
de escolarización o de inserción escolar en determinada etapa. Por tanto, estos indicadores han realizado una aportación muy importante para analizar los sistemas educativos desde una perspectiva internacional. Y como decía, aunque solo sea una publicación que viene haciéndose desde el año 92, o sea que ya tiene tradición, pero que solo sea una publicación para los países de la OCDE, la verdad es que los indicadores que se han construido están sirviendo de referencia y están siendo utilizados por muchos países, por la mayoría de los países del mundo. Los indicadores internacionales de la educación tienen un modelo de lo que se suele llamar modelo CIP, contexto, entrada, proceso, producto. Por tanto, tienen algunos sobre la situación general que explica la situación educativa, los recursos que se ponen en el sistema educativo, no solo humanos, no solo económicos, de todo tipo, los procesos que tienen lugar en el interior, tanto en los centros como en las aulas, y los productos, titulaciones, resultados, etc. Por tanto, los indicadores internacionales de la educación son un elemento muy importante para analizar los sistemas educativos.